de subvenciones al autoconsumo fotovoltaico que tenemos en España a raíz del Real Decreto 477, en el que entraremos ahora. Mi nombre es Rodrigo Morel, soy director de CREARA, me acompaña Marta Aguilar y entre los dos os explicaremos un poquito este entorno de ayudas de una manera práctica para que veamos pues, cuál es el contexto, qué volumen de ayudas estamos hablando, de subvenciones, los plazos para solicitarlas y técnicamente cómo se consigue aplicar a estas subvenciones. No deberíamos alargarnos mucho, intentaremos ser ágiles por no tomaros demasiado tiempo y nos podéis ir lanzando preguntas a través del chat de la aplicación de GoToWebinar, que si os parece al finalizar pues les iremos dando lectura e intentaremos resolverlas de la mejor manera que podamos. Pues sin más voy arrancando. Simplemente para los que no nos conocéis, una breve introducción. Bueno, CREARA es una empresa que se focaliza en el gran consumidor de energía. Intentamos pues, ser su partner para ayudarle a mejorar su desempeño energético y contribuir a acelerar pues, el proceso de descarbonización que entre todos tenemos que alcanzar. Trabajamos con gran terciario, industria, empresas multisite, sector público, empresas que tienen o que gestionan flotas de vehículos en tres verticales, una vertical de consultoría y asesoramiento en CO2, una segunda vertical en implantación de proyectos energéticos y una tercera, como podéis ver ahí, en soluciones de gestión energética. Bueno, en cada una de ellas cubrimos una serie de tecnologías. Como no quiero dedicarle mucho más tiempo, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, pero en este caso os vamos a hablar también como expertos tanto en asesoramiento a grandes empresas en puesta en marcha de proyectos de autoconsumo fotovoltaico como ejecutores y empresa que diseña y ejecuta plantas de autoconsumo fotovoltaico para grandes empresas, ¿no? Normalmente para empresas de sector terciario e industrial. Bueno, pues entrando un poco en materia, de lo que vamos a hablar hoy, básicamente está soportado en su origen por el Real Decreto 477/2021 y las diferentes convocatorias de comunidades autónomas que ahora os comentaremos. Básicamente este Real Decreto, publicado el 29 de junio de 2021, establece un marco de ayudas al autoconsumo con origen renovable, así como al almacenamiento de energía para su autoconsumo. Estas ayudas se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, si bien son fondos del Estado que están asignados a su vez al IDAE, su origen último será el instrumento Next Generation de la Unión Europea. Todo el marco regulatorio se fija en el Real Decreto 477, que ahora os comentaremos las principales características, y en él lo que se establece es que la gestión de las ayudas y, en última instancia, la concesión de las ayudas se transfiere a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas deben publicar a su vez unas convocatorias específicas con el detalle de las mismas. Si bien el marco regulatorio está fijado en el Real Decreto 477, se cede a las comunidades autónomas el exactamente cómo hacerlo. Ya veréis que hay algunas diferencias. Hoy os vamos a enseñar dos casos prácticos, el de Madrid y el de Comunidad Valenciana, y ahí veréis que hay pues, ciertas diferencias en cómo se accede a la ayuda, aunque realmente son matices. Las buenas noticias lo reflejamos en este último punto, es que es un marco de ayudas razonablemente amplio, es decir, va a estar vigente hasta 2023. Se estructuran con el carácter incentivador. Esto lo que implica es que no podrán aplicar proyectos ya construidos, es decir, solo pueden acceder a las ayudas proyectos que se han iniciado
a posteriori de la publicación de las convocatorias por las diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Y los criterios para acceder a las ayudas es simplemente por orden de llegada. Es decir, si en caso de que se cumplan los criterios por los cuales se concede la ayuda, el primero que consigue la reserva de crédito a su favor es el primero que la obtiene. Es decir, los tiempos aquí pues son muy relevantes. Vale, como hemos comentado, hay una reserva, la gestión se ha transferido a las comunidades autónomas y aquí en este cronograma podéis ver más o menos los hitos que ha marcado el Real Decreto a las comunidades autónomas y las consecuencias que podría tener para ellas no cumplir con los objetivos que se han marcado. El Real Decreto entra en vigor el 1 de julio de 2021, es decir, hace ya pues 5 meses. Las comunidades autónomas tenían máximo fijado como plazo el 30 de septiembre de 2021 para haber publicado sus convocatorias específicas. Se fijaban los dos primeros hitos de control de ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de este año y 30 de junio de 2022, es decir, a los 6 meses y a los 12 meses de transcurrido de publicado el Real Decreto. Y el tercer y cuarto hito de control de presupuesto, que los veis ahí, 30 de septiembre de 2022 y 31 de marzo de 2023, es decir, transcurridos 15 meses y 21 meses, desde la publicación del Real Decreto ya le obligaban a las comunidades autónomas a tener, en un primer caso, el 80% del presupuesto comprometido y en un segundo caso, el 80% del presupuesto alcanzado. Y en ambos casos, el IDAE en este caso se arroga la potestad de, en caso de que no se cumpla este objetivo, puede exigir el reintegro del 50% de los fondos asignados a la empresa. Disculpad que creemos que ha habido un problema con la pantalla hasta este momento. Creo que se ha solucionado. Gracias. Vale, vamos a repasar rápidamente lo que hemos comentado por si os habéis perdido por este tema de la pantalla. Fundamentalmente, decíamos, las ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha lanzado España a la Unión Europea tras el COVID. Por tanto, son recursos del programa Next Generation. El marco regulatorio está fijado en el Real Decreto 477 de 29 de junio, que establece las bases reguladoras y transfiere la gestión a las comunidades autónomas. Son las comunidades las que publicarán sus convocatorias de ayudas y lo que decíamos, tienen carácter incentivador, es decir, solo aplica a nuevos proyectos que hayan arrancado tras haberse publicado las convocatorias. Y el crédito se reserva para cada proyecto por orden de solicitud, es decir, aquí lo que cuenta es el tiempo. Vale, pasamos. Estábamos comentando el marco temporal, entró en vigor el 1 de julio, el plazo máximo para que las comunidades publiquen las convocatorias es el 30 de septiembre, que lo veis aquí. Hay dos hitos de control a los 6 meses y a los 12 meses que no conllevan, digamos, sanciones o reintegros de presupuesto, y el tercer y cuarto hito de control que ha fijado el IDAE, que son a los 15 meses, es decir, en septiembre del año que viene y en marzo de 2023, las comunidades autónomas que no hayan alcanzado los objetivos marcados, el 80% del presupuesto comprometido a los 15 meses o el 80% del presupuesto consumido a los 21 meses,
pues tendrán que reintegrar las ayudas con idea de que se pueda ampliar el presupuesto para otras comunidades. Vale, y bueno, por ver cómo estamos, pues digamos que hemos empezado regular, porque la fecha tope, que era, la veis aquí, 30 de septiembre, a esa fecha solo Baleares había publicado la convocatoria. Durante el mes de octubre se publicó la convocatoria de Canarias y a noviembre pues ya han sido otras 5 comunidades y bueno, veis que ahora mismo han publicado 11 de las 17 comunidades autónomas y es verdad que algunas han fijado fechas de inicio posteriores al momento actual. En el caso de País Vasco, Andalucía o Aragón se podrán hacer las solicitudes en diciembre y en el caso de Castilla y León a partir del 17 de enero. Es decir, que por ahora se está cumpliendo pero con bastante retraso y tenemos los casos, como veis aquí, de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y La Rioja, que a día de hoy no han publicado sus convocatorias, con lo cual no se puede hacer solicitud de subvenciones. Vale, ¿quién puede optar a las ayudas? Pues los destinatarios últimos de las ayudas se dividen en estos 3 grupos: sector terciario, otros sectores productivos y residencial y administración pública, de forma resumida. Se establece una serie de códigos CENAE que hemos puesto aquí, que entiendo que más o menos podéis llegar a conocer, pero básicamente estamos hablando de sector terciario. En este caso estamos hablando de industria, sector primario, etcétera, y aquí estaríamos hablando de residencial y administración pública. Como elemento importante a considerar, también pueden ser adjudicatarios de las subvenciones siempre y cuando el destinatario final forme parte de uno de esos 3 grupos: en las empresas de servicios energéticos, los gestores de polígonos industriales o las comunidades de energías renovables. Eso es lo que fija el Real Decreto. Y hay 3 grandes tipos de actuaciones subvencionables: el autoconsumo renovable sin almacenamiento o con almacenamiento, como veis ahí en el primer bloque; almacenamiento de autoconsumo que ya exista, es decir, incorporación de baterías a proyectos de autoconsumo que ya existan; o instalación de energías renovables térmicas, que como veremos ahora es exclusivamente para sector residencial. Al final, el Real Decreto lo que presupuesta a día de hoy son 660 millones de euros en ayudas, que se reparten en 6 programas, que los podéis ver visualmente aquí. Ahora los repasamos uno a uno. El programa 1 sería para sector terciario, autoconsumo renovable sin baterías o con baterías. Para proyectos sin baterías asigna 100 millones de euros, con baterías 20 millones. El programa 2 es también autoconsumo renovable, pero para otros sectores productivos, fundamentalmente industria o agricultura. 150 millones de euros para proyectos sin almacenamiento y 25 millones para proyectos que tengan almacenamiento. El programa 3 es tanto sector terciario como otros sectores, exclusivamente para incorporación de baterías en autoconsumos existentes. Y luego los programas 4, 5 y 6, que aquí les vamos a prestar menos atención, estarían centrados en sector residencial y administración pública. Si nos centramos en los programas 1 y 2, que es pues con los que más trabajamos desde Creara, y creo que muchos de vosotros, o sea, los que más os interesarán, estamos hablando del sector terciario y otros sectores productivos. En total son 250 millones de euros, 100 millones para sector terciario y 150 millones en otros sectores productivos. Nos hemos focalizado en autoconsumo sin baterías. Como veíamos antes, habría otros 45 millones para proyectos con baterías y otros 45 extra para almacenamiento en autoconsumo existente. Pero creemos que estos van a ser los más demandados y por eso nos hemos centrado en ellos. Aquí tenéis a la derecha
El reparto por comunidades autónomas, las principales comunidades autónomas, bueno, veis ahí que Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, pues son las que más reciben por los criterios de reparto que se han fijado, ¿vale? Y sí que es importante esto que reflejamos aquí abajo. La velocidad del consumo de los fondos va a variar por comunidades autónomas y programas en función de, pues, de lo dinámico que sean las diferentes empresas y en general el sector en las diferentes comunidades autónomas. Y es verdad que en la mayoría de los casos nosotros no tenemos visibilidad del grado de consumo, del ritmo de consumo de los fondos. Sí que lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Madrid, porque Madrid ha publicado una página web donde día a día vas viendo el volumen de fondos disponibles de cada uno de los programas. Y os podemos decir que estos son datos de ayer, que en el caso del programa 1 de sector terciario, bueno, como podéis ver en la diapositiva que veíamos antes, Madrid publicó las ayudas el 16 de noviembre, es decir, hace 8 días. Vale, pues del programa 1, que es sector terciario, quedan disponibles el 78% de los fondos, es decir, se ha consumido el 22% en 10 días, pues se ha consumido 20 y pico millones. No, perdón, 20 y pico millones no, estamos hablando de que Madrid tenía asignados 22 millones al programa 1, pues se habría consumido el 20% de esos 22 millones y se ha consumido el 35% de los fondos del programa 2, de estos 13 millones se ha consumido pues un tercio. Estamos hablando de unos 4 millones. Probablemente Madrid pues, es bastante dinámica y hay muchas empresas y por tanto habrá otras comunidades donde el ritmo de consumo de los fondos sea inferior. Vale, y la siguiente pregunta que intentamos dar respuesta es ¿cuánto voy a poder percibir? ¿Qué volumen de ayudas podré recibir? Bueno, pues la cuantía de las ayudas variará en función del tipo de actividad, el tamaño de la empresa, el proyecto y la localización. Aquí os ponemos como referencia para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico sin almacenamiento en los programas 1 y 2. Estos serían los porcentajes de ayuda. Los tenéis aquí. Estamos hablando de que la potencia de las instalaciones se repartiría en estos 4 bloques entre 1000 y 5000 kilovatios pico. Tú puedes presentar un proyecto de más de 5000 kilovatios, es decir, 5 megavatios pico, pero solo vas a recibir subvención por los 5 primeros megavatios, ¿vale? Se establece un coste subvencionable unitario máximo por kilovatio, en este caso de 460 euros. Para 100 y 1000 se establece un coste subvencionable de 749, 910 entre 10 y 100 kilovatios y 1188 por debajo de 10 kilovatios. Y las subvenciones son del 15% en todos los casos si estamos hablando de una gran empresa, 25% mediana empresa y 35% de 10 kilovatios por encima para pequeña empresa. ¿Vale? Y tenemos que tener en cuenta estas salvedades, es decir, qué es un coste elegible y qué no. En el caso de qué cosas no están incluidos como costes elegibles, pues en general todo lo que no sea lo que se conoce por el PEM, ¿no? El presupuesto de ejecución material. Es decir, gastos generales, IVA, tasas, estudios de impacto ambiental, arrendamiento de terrenos o de cubiertas, seguros, etcétera, estaría fuera de lo que se puede subvencionar y por tanto del cálculo de este porcentaje. Ahora veremos un caso práctico en el que lo podéis ver, un ejemplo. Aparte de estas bonificaciones del 15, 25, 35%, el Real Decreto contempla una bonificación extra en casos específicos, que son fundamentalmente 3. Si la cubierta necesita retirada de amianto, si la instalación de autoconsumo fotovoltaica va sobre marquesinas, ya sea para aparcamientos o para almacenamiento, por ejemplo, en caso de cultivos, etcétera, o si
la nave industrial o el edificio sobre el que se van a poner los paneles está en una población con menos de 5.000 habitantes. En este caso, por ejemplo, tendríamos un 5% extra de subvención que tenemos que considerar. Vale. Y luego otra salvedad importante es esta que veis a la derecha para proyectos de más de 100 kilovatios nominales, que serían 120 kilovatios pico normalmente. Tenemos la obligación de preparar un plan estratégico, que bueno, al final es un documento en el que tenemos que determinar una serie de características de la instalación. Cuál es el origen de los materiales, el impacto ambiental, si la instalación es interoperable para poder proporcionar flexibilidad a la red, cuál es el efecto tractor en generación de empleo y un presupuesto de desmantelamiento de la instalación. Vale, y aquí os hemos adjuntado un par de ejemplos. El primero es un proyecto de autoconsumo de 33 kilovatios bajo el programa 1, es decir, sería sobre una cubierta de una instalación terciaria, pues en este caso, por ejemplo, podría ser un supermercado. Estos 33 kilovatios en las diferentes partidas de ejecución material, pues tendría un presupuesto de 28.700 euros. Veis que son 872 euros por kilovatio pico y como poníamos en la diapositiva anterior, estamos por debajo de los 910 que nos fija el Real Decreto, con lo cual cumplimos. Y el presupuesto global sería de 33.000 euros previo al IVA. Aquí calculamos cuál es nuestra subvención. Si somos gran empresa, 15% sería 4.300 euros. Si fuese una pequeña empresa, 35% serían 10.000 euros, ¿vale? Y lo que hemos hecho es calcular aquí a la derecha cómo mejora el retorno de la inversión, el periodo de retorno simple. Esta instalación de 33 kilovatios se amortizaría o se recuperaría con los ahorros en 6 años en el caso de hacerla sin subvención. Si somos una gran empresa, pues nos baja el periodo de retorno a 5,3 años. Y si fuésemos una pequeña empresa, pues el retorno pasa de 6 años a 4,2. ¿Vale? Ese es el impacto que tiene solicitar la subvención en un proyecto de este tamaño. Y en el caso del programa 2, es decir, de una instalación industrial, bueno, en este caso hemos puesto como ejemplo una instalación mayor de tamaño de 200 kilovatios y vemos que tendría un coste de 97.000 euros en el caso de la ejecución material, que es sobre el que calculamos la subvención, 114.000 euros si lo ejecutásemos sin subvención, es este número de aquí, 114.000. Aquí aplicaríamos la subvención que nos correspondiese si fuésemos una gran empresa de 14.000 euros, es decir, el 13% sobre el coste total, y nos mejoraría el periodo de retorno de 5,9 años a 5,2, ¿vale? Es decir, pues casi un año de mejora del periodo de retorno. Bueno, porque lo podáis consultar, la presentación os la enviaremos. Aquí tenéis el mapa de cómo están las diferentes comunidades autónomas en cuanto a publicación o no de las ayudas. Es una lástima que en algunas vaya tarde porque esto genera un poco efecto tapón y luego tendremos que correr para ejecutarlas. Pero bueno, por mi parte, para comentar los casos prácticos, doy paso a mi compañera Marta y en todo caso pues estamos a vuestra disposición para que nos sigáis lanzando preguntas y responderlas al final. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De qué pasos tenemos que dar para solicitar, tramitar la solicitud de la subvención. Hemos cogido dos ejemplos en Madrid y la Comunidad Valenciana. En Madrid, la comunidad tiene habilitada a través del FENERCOM, que es el organismo competente para esto, una página web, esa que veis ahí, ayudasrenovablesmadrid.com, con una plataforma a través de la que hay que gestionar esto. Hay dos vías.
Yo no sé exactamente si en todas las comunidades autónomas están las dos vías, entiendo que sí, y las vías son directamente el beneficiario final, gestionar la solicitud, o hacerlo a través de un delegado mandatario. Un delegado mandatario, en el caso de la Comunidad de Madrid, te pide algunos requisitos para ser delegado mandatario, pues por ejemplo, ser instalador, ¿no? Estar dado de alta como instalador o estar dado de alta como empresa de servicios energéticos en el IDAE, etc. Hay un listado, como veis en la imagen de la izquierda, en la página web del FENERCOM, en el que se puede visualizar quiénes son a día de hoy los delegados mandatarios habilitados, ¿no? Ahí nos encontraréis también a nosotros. Bien, pues vamos a ver entonces cómo podríamos hacerlo. Hemos puesto un ejemplo de una tramitación en la que la solicitud la hace directamente el beneficiario final, es decir, el que va a recibir la ayuda, ¿vale? Lo primero que habría que hacer no es, o sea, es sencillo. Es verdad que nosotros gestionamos, por ejemplo, el primer día, a primera hora, algunas ayudas como solicitante directamente y teníamos cierta presión porque después de alguna experiencia, pues como era el plan Mobile de hace unos años, etcétera, que los fondos se acaban en unas horas, pues tenía cierta presión para agilizarlo, ¿no? Y fue un poco sobresaltado, pero es cierto que viendo los pasos poco a poco es relativamente sencillo. Lo primero de todo es solicitar el alta. Tienen que habilitarte, igual que como delegado mandatario, también habilitarte a darte el alta, el OK, como solicitante. Y para eso tienes que rellenar en la web pues diferentes datos sobre la organización, el representante de la organización, etcétera. Y a continuación no te queda otra que, el segundo paso, esperar a recibir la notificación de que has sido aceptado como solicitante. Y una vez recibidas ese OK, la certificación de alta aceptada, puedes entonces acceder como solicitante. Ahí veis cómo se accedería a través del email y contraseña que anteriormente has definido. Y ya pasamos al paso 3, en el que una vez accedes te encuentras con esta pantalla. Veis en la parte superior derecha donde aparece la flecha, os la señalo siempre así de ese modo, podéis acometer una acción nueva que sea añadir un nuevo expediente de solicitud. Y ya entonces pasamos al paso 4, en el que deberíamos cumplimentar diferentes datos sobre el expediente, sobre la actuación, ¿no? Unos datos del solicitante último de la ayuda, que en muchos casos la gran parte de esos datos vienen ya predefinidos porque los has cumplimentado cuando has solicitado el alta, pero otros no. Pues, por ejemplo, ahí veis en el del medio datos de la entidad bancaria a efectos del ingreso que nos van a hacer cuando nos den la ayuda. Tenéis que tener preparado el número de cuenta. A la izquierda veis también datos del proyecto. Os señalo con flechas algunas cuestiones que son un poco, digamos, más trabajosas, ¿no? Como, por ejemplo, sacar el dato de la referencia catastral, pues hay que tenerlo preparado. Y otra cosa que señalo a la derecha en el medio, que veis en azul, como viene en la propia plataforma, es que deberíamos, en caso de que el coste elegible supere los 40.000 euros, vamos a tener que obligatoriamente haber solicitado con anterioridad 3 ofertas. Y ahí vamos a ponerlas. En nuestro caso era un coste elegible de 25.000 euros, con lo cual no era obligatorio, pero sí tenemos que poner obligatoriamente, veis que es con asterisco, como se marca, como es habitual, los datos obligatorios, el nombre de la empresa seleccionada, ¿vale? Cuando solicitáis la ayuda tenéis que haber ya elegido a vuestro proveedor. Y vemos ya como paso 5, vamos a tener que empezar a documentar, a adjuntar mucha documentación relacionada. Aquí a la derecha veis qué documentación se trata, ¿no? Bueno, pues desde los típicos documentos administrativos como el NIF, el documento que acredita el CENAE, el certificado tributario de residencia fiscal, de estar al día con la Seguridad Social y Hacienda, escrituras, tarjeta de identificación fiscal y una serie de declaraciones responsables varias, de no haber solicitado o recibido ayudas para la misma actuación, de no hallarse en crisis, etcétera.
que algunas de ellas veréis que se pueden descargar el modelo, como veis abajo, en la propia plataforma, y otras las tienes que haber escrito tú. Y un dato importante también, veis ahí que en el punto 8, un documento que es necesario adjuntar es el BOSI. Para nosotros esto fue un poco, no sé si decir complicado, lioso, porque creíamos que esa solicitud teníamos que hacerla nosotros, pero realmente no. La descargas desde la propia página. Es un documento que se autogenera con los datos que tú has cargado. Ahí veis una imagen. En el medio veis una imagen del BOSI que se autodescarga, ¿vale? Bueno, que lo podéis descargar, que se autogenera, digamos. Vale, pues estos son la documentación que vais a tener que tener preparada. En el caso de instalaciones de más de 100 kilovatios de potencia nominal, ahí además tenemos obligación, además, de adjuntar un plan estratégico. Este plan estratégico, bueno, pues a veces es un poco, no sé, peculiar, ¿no? Pero bueno, nosotros en otras ocasiones también lo están pidiendo para las subastas de renovables, etcétera. Nosotros estamos encargándonos de muchos casos de desarrollarlos. En este caso exigen que tenga el contenido que aparece ahí, ¿no? El origen o lugar de fabricación, si es nacional, europeo o internacional, por tema de paneles, equipos, etcétera, de cada uno de los componentes, su impacto ambiental, incluyendo el almacenamiento también, criterios de calidad o durabilidad, la interoperabilidad de la instalación, efecto tractor que pueda tener para pymes y autónomos, y también dice que podrían incluirse estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor. Vale, pues esto es solo para casos de más de 100 kilovatios de potencia nominal. Bueno, pues así es como se solicita, no tiene más ciencia. Un poco por responder también a la pregunta de cuándo recibo la ayuda y cómo la justifico, pues antes de que transcurran 18 meses desde la notificación de concesión de la ayuda, de la subvención, se debe justificar el que se ha realizado según lo definido, ¿no? Y ahí vamos a tener que entregar la siguiente documentación. El informe justificativo firmado por el técnico competente, bien sea proyecto o memoria según toque, la justificación documental de que todo está correcto, es decir, el CIE, el certificado final de obra, la memoria del proyecto, y para las de más de 100 kilovatios nominales, la documentación que justifique que se ha cumplido lo que habíamos establecido en el plan estratégico. Los pedidos, las facturas, la certificación que acredite los datos bancarios de la transferencia, los pagos, vamos, y los certificados emitidos por Hacienda y Seguridad Social que justifican que seguimos cumpliendo, ¿no? Y estando al día en esos pagos. Bien, pues esto es en Madrid. Realmente es muy similar en todas las comunidades autónomas. Vamos a ver también en la Comunidad Valenciana. Tenemos bastantes representantes de esta comunidad hoy entre nosotros. Entonces vamos a ver cómo se hace allí. Allí, en la Comunidad Valenciana, el organismo que gestiona esto es el IBACE. Y ahí veis el link donde tenéis toda la documentación y el acceso a las solicitudes de la ayuda. Vale. También en la Comunidad Valenciana se puede realizar la solicitud a través del beneficiario directamente, el beneficiario final o un representante. Veis aquí cómo lo muestra el IBACE. Y la documentación, que en este caso es muy similar, tiene diferentes nombres. Aquí no hablamos de BOSI, aquí hablamos de que son dos documentos diferentes. El impreso de solicitud normalizado, que hay digamos, un modelo que se descarga ahí, como veis, en la página, en la plataforma, en el margen derecho, ahí tenéis un acceso directo, y una memoria técnica que también tiene su propio formato en Word. Y además un montón, otra vez, de documentación justificativa sobre el proceso y documentación complementaria ya, pues la típica que hablábamos antes, administrativa, etcétera. Y bueno, aquí tenéis algunos pantallazos de la plataforma del IBACE, cómo acceder, pues de una manera muy similar a la que teníamos en el FENERCOM en Madrid, y cómo ir cargando datos, ¿no? Vemos aquí algunos de los datos que vamos a tener que cargar, el desglose
en este caso, de los diferentes costes, el desglose presupuestario de la instalación y a la derecha vemos que tenemos que decir, también como ocurría en Madrid, el tipo de organización que es, el sector que es y quién la está pidiendo, si directamente es una empresa o comunidades energéticas, etcétera. También otro dato un poco, os señalo en esta hoja, un dato un poco particular es que aquí en Valencia vais a tener que tener a mano el número de CUPS del que va a tirar la instalación, ¿vale? Y bueno, esto es todo, es un poco un barrido por los pasos a dar y cómo hacerlo. Esperamos bueno, que haya sido de provecho y si queréis ahora vamos a dar unos 3 minutillos para que podáis plantear vuestras preguntas a través del apartado de preguntas de la plataforma GoToWebinar y en 3 minutos retomamos la sesión para dar respuesta en directo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir dando respuesta a algunas preguntas. Vale, nos piden que especifiquemos con qué tiempo de ejecución debe realizarse la instalación si se ha solicitado la subvención. ¿Hay máximo tiempo para realizarla? Sí, son 18 meses. En principio, 18 meses desde que solicitas la subvención. 18 meses desde que te notifican la concesión. Eso es. Disculpa, Rodrigo. Sí. Vale, otra pregunta. En el caso de instalación de fotovoltaica para marquesinas en aparcamientos de superficie y cuyo destino final de producción sea proporcionar energía a cargadores eléctricos, ¿la subvención a obtener por MOVES 3 es más amplia que estas ayudas directas?
¿vale? Sí o no. Vamos a ver. Lo primero de todo, que no lo hemos dicho quizá o no lo hemos aclarado lo suficiente, estas ayudas son incompatibles con recibir otro tipo de ayudas, salvo las fiscales que, por ejemplo, sean por una bonificación en el IBI. Entonces, si tú estás mezclando una instalación fotovoltaica sobre marquesinas con cargadores, lo que debes hacer es separarlo en dos proyectos independientes. Por un lado, la fotovoltaica y por otro lado, los cargadores. Y podrás solicitar las subvenciones de los dos, pero no puede ser un único proyecto porque sería incompatible recibir dos tipos de ayudas. Vale, toda solicitud de subvención debe ser sobre proyecto concedido y aprobado o se puede solicitar para un concurso público donde se quieran instalar instalaciones fotovoltaicas. Esto no termino de entenderlo, pero bueno, yo entiendo que te refieres una concesión. Entiendo que estás hablando de una concesión. A ver, tiene que ser sobre un proyecto real y además, como decía Marta, tiene que ser un presupuesto real presentado por un proveedor al que tú le vayas a adjudicar una vez hechos tus estudios. Entonces, tienes que tener la potestad de poder adjudicar ese presupuesto a una empresa. Si tienes esa potestad, el proyecto entiendo que es válido y lo puedes presentar a la subvención. Vale, otra pregunta. Nos dice Cristina, cuando decís proyectos iniciados a posteriori de la fecha de publicación, ¿qué consideráis como inicio de un proyecto? Vale, el Real Decreto especifica que tú puedes haber hecho estudios previos, puedes incluso haber hecho el proyecto, pero no puedes haber iniciado los trabajos. Entonces se entiende que no puedes haber iniciado la instalación, la instalación propiamente dicha. ¿Vale? Tú tienes hecho los estudios previos, has podido hacer un estudio, por ejemplo, de cargas, pero no has iniciado los trabajos de instalación. Vale, el tema de la incompatibilidad no los habéis preguntado. Bueno, nos preguntáis por específicamente en Aragón, entiendo que es conocer el marco y cómo se ejecutan las instalaciones. Esto podríamos entrar en detalle de forma particular si nos contactáis. Vale, más cosas. Nos preguntáis también si os pasaremos la presentación, sí, en un par de días la tendréis y os haremos también, incluso os daremos el acceso al vídeo que colgaremos como siempre en el canal YouTube de Creara para que podáis, si queréis, reproducirlo de nuevo. Vale, pues si no tenéis más preguntas, bueno, os dejo unos segundos por si alguno quiere lanzar alguna pregunta nueva. Por aquí, en la propia presentación, nos hemos dejado los correos de Marta y míos y por tanto nos podéis contactar sin problema. Y parece que no hay más preguntas, o sea que o ha quedado todo muy claro o tenemos demasiadas dudas como para preguntar. Bueno, pues nada, os damos las gracias a todos por asistir y quedamos a la espera de poder volver a contactar con vosotros en otros webinars. Y nada, que tengáis buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.